En este vídeo vamos a profundizar en el último componente del cambio global que nos faltaba por revisar, el cambio climático. Un cambio climático se puede definir simplemente como el cambio en el clima de la Tierra, es decir, los cambios en los patrones de precipitación, de temperaturas, del régimen de nubosidad, etc. A lo largo de la historia de la Tierra se han producido diferentes cambios en el clima, graduales o más abruptos y debidos a causas diversas. Por ejemplo, algunos se han relacionado con periodos de vulcanismo muy intenso, otros con causas bióticas o los conocidos impactos de meteorito. En la actualidad existe un consenso científico de que el cambio climático actual está causado por la acción humana y así lo muestran los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC en sus siglas en inglés. Se trata del mayor órgano internacional científico-técnico dependiente de la ONU que se dedica a la evaluación y seguimiento del cambio climático. En el último de sus informes, publicado en agosto de 2021, se afirma que el cambio climático actual se encuentra directamente relacionado con nuestro modelo de producción y consumo energético y con la liberación a la atmósfera de los llamados gases de efecto invernadero. Como se puede apreciar en esta figura que tenemos aquí, las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono principalmente, pero también metano y óxido nitroso, han aumentado significativamente desde la época preindustrial como consecuencia del crecimiento económico y demográfico. En el informe se confirma además que existe una relación casi lineal entre la emisión y acumulación en la atmósfera de estos gases y el calentamiento global que se está apreciando. Estas emisiones se consideran la causa dominante del calentamiento observado en la atmósfera y en el océano, del aumento del nivel del mar, que ya se puede medir, y de otros impactos observados tanto en ecosistemas silvestres como en sistemas humanos, donde por ejemplo ya se ve cómo afecta a la producción de alimentos o incluso a la salud humana. Este calentamiento se puede observar de forma muy gráfica en las siguientes imágenes, en las que cada barra muestra la temperatura media anual para el conjunto del planeta, la primera, y para España, la segunda. Pero el IPCC no solo ofrece recopilaciones de los datos registrados, de lo que ya ha pasado o de lo que está pasando, sino que elabora los llamados escenarios de futuro de cambio climático, es decir, hace previsiones, proyecciones de qué es lo que puede pasar y qué efectos puede haber en función de diferentes niveles de emisión de gases de efecto invernadero en el futuro. Vamos a verlo con un ejemplo. El primer escenario que aparece en la figura es el más optimista. Supone que en un periodo de tiempo muy corto se produce un descenso abrupto y sostenido de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Es decir, tomamos medidas que cortan esta emisión. El último escenario, sin embargo, es el más pesimista. Asume que vamos a seguir aumentando la emisión de estos gases. Los otros son escenarios intermedios. Bien, en la actualidad se estima que la temperatura ya ha subido aproximadamente 1 grado desde la época preindustrial y que seguirá subiendo hasta mediados del siglo en todos los escenarios. Sin embargo, en función de las medidas y actuaciones que tomemos en la actualidad, la situación será muy diferente después. Así, para el año 2100 se calcula en el escenario más desfavorable un aumento de más de 5 grados, que sería únicamente de 1 grado en el más favorable. Es decir, sabemos que va a haber impactos inevitablemente, pero esto no nos puede dejar parados porque estos impactos van a ser mayores cuanto mayor sea el aumento de la temperatura. Y este es un mensaje muy importante que tenemos que transmitir. Es decir, una reducción fuerte y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la actualidad podría tener efectos positivos sobre la evolución del clima, aunque estos efectos no los veamos hasta dentro de 20 o 30 años. Otro aspecto a tener en cuenta es que los impactos serán diferentes en cada región biogeográfica. Por ejemplo, en la región mediterránea se estima que el aumento de la temperatura media va a ser superior a la mundial, que las precipitaciones van a disminuir, sobre todo en época estival, y que va a haber mayor recurrencia de eventos extremos. Asimismo, los impactos son diferentes en función de los ecosistemas y especies. Por ejemplo, entre los ecosistemas más vulnerables al cambio climático se encuentran los de alta montaña, los humedales y los marinos de crecimiento lento, es decir, las praderas de Posidonia, los arrecifes de coral. Se estima, para que lo veamos con un ejemplo, se estima que un aumento de 1,5 grados podría suponer la muerte del 70% de los arrecifes de coral y se sabe que muchas especies tienen importantes problemas de adaptación en torno al aumento de 2 grados de temperatura. Así, de esta situación, en 2015 se reunieron las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y firmaron el llamado Acuerdo de París, que tenía 3 grandes objetivos. El primero de ellos, mantener el aumento global de la temperatura por debajo de los 2 grados, haciendo importantes esfuerzos para que no superara el 1,5 grados.
como hemos visto en los escenarios que se calcularon en 2021, esto va a ser muy complicado de conseguir. En segundo lugar, se proponía aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Y en tercer lugar, orientar los flujos financieros para conseguir lograr un desarrollo resiliente al cambio. Relacionado con este segundo objetivo, en España tenemos el Plan de Adaptación al Cambio Climático con una vigencia de 2021 a 2030, que es un instrumento básico de planificación para promover acciones coordinadas de adaptación a los efectos del cambio climático en España. Además, os recomiendo que echéis un vistazo a la plataforma sobre adaptación al cambio climático elaborada por la Oficina Española de Cambio Climático, que está llena de recursos muy útiles para trabajar en estos temas. Antes de finalizar el vídeo, un último comentario. Hemos revisado de forma independiente cada uno de los componentes del cambio global, pero tenemos que tener presente que esto no es un fenómeno simple de causa-efecto y existen unos niveles de incertidumbre sobre lo que va a pasar muy elevados. Cada uno de estos cambios suponen alteraciones en sistemas muy complejos, pero es que además las causas y los efectos de estos cambios se encuentran muy interrelacionados. Se ve muy bien en el caso del cambio climático y la proliferación de especies exóticas invasoras. Por si fuera poco, cada uno de estos cambios afecta de forma diferente a los diferentes sistemas en las diferentes regiones. Por ejemplo, en este estudio que se elaboró en 2005 a nivel mundial, se evaluó de qué forma cada componente afectaba a los diferentes biomas terrestres. En aquel momento era la alteración del hábitat, con diferencia, el componente que estaba teniendo mayor impacto y que estaba creando más problemas. Ante esta situación, la gestión de las áreas protegidas y, por tanto, el trabajo de las personas que trabajan en ellas o para ellas se enfrenta a nuevos retos, nuevos escenarios, nuevos objetivos y a mucha incertidumbre. Con esto finalizamos la presentación sobre cambio global y cambio climático. Muchas gracias y hasta pronto.